Un cordial saludo a todos. En este video vamos a hablar sobre los fenómenos climáticos. Con el paso del tiempo, el clima ha cambiado, trayendo lluvias en épocas en las que debería de haber sol. A estos cambios los expertos lo llaman fenómenos naturales. El tiempo y clima vienen sufriendo cambios en su comportamiento, en el régimen de lluvias, ocasionando impactos en el comportamiento del caudal y nivel de los ríos, en las principales cuencas del país. Los fenómenos climáticos extremos son procesos naturales que se producen durante los ciclos meteorológicos, como huracanes, sequías, incendios, inundaciones y temporales de viento. Actualmente estamos siendo testigos de un nivel de destrucción y devastación totalmente nuevo y aterrador. Lo que ocasiona estos fenómenos climáticos es el fenómeno del Niño. Este es un fenómeno constante que ocasiona grandes desastres a nivel mundial, en especial en América del Sur, donde está Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, etc. Trae consecuencias a nivel mundial como las enfermedades respiratorias, virus, gripales y epidemias difíciles de erradicar. El cambio de temperatura, muchas especies de animales y plantas mueren. También hace que la circulación atmosférica tenga cambios inesperados. Durante estos últimos años hemos visto desastres climáticos en diferentes zonas, fenómenos meteorológicos extremos. En todo el mundo millones de personas perdieron sus hogares y seres queridos por las inundaciones, sequías, incendios, tormentas y otros fenómenos más. Metodología. Para el siguiente trabajo nos dimos la tarea de recolectar información de diferentes fuentes, ya sean revistas científicas, artículos de investigación, tesis, tesinas, ensayos, informes, entre otros, y hemos recopilado un total de 20 datos que serán analizados en el siguiente capítulo. Recuperamos la información, la cual se basa en una recopilación de diferentes fenómenos climatológicos que ocurrieron en el Perú y en algunos más específicos en la ciudad. En el primer artículo revisado, con el nombre de Knowledge, a Misconception about the Cause of Climate Change, a Cross-Sectional Study, o traducido al español que diría Conocimientos y conceptos erróneos sobre las causas del cambio climático, un estudio transversal, nos habla sobre la idea que tienen los pobladores de la ciudad del Cusco respecto a las causas del cambio climático. En ellos nos basamos en qué es lo que piensan ellos sobre lo que está causando esto. Nos habla sobre cómo las personas tienen la idea de por qué están sucediendo sequías, inundaciones, lluvias desmedidas o lluvias en temporadas en las que no había, y la idea que tienen básicamente sobre eso. La siguiente información recopilada fue de la tesis Representaciones y acciones sociales ante el desastre glaciar en la cuenca Chugón-Urubamba, donde nos habla de diferentes fenómenos como aluviones, huaicos, lluvias torrenciales, etc. Dentro de ella nos habla sobre los desastres glaciar del año 1679, el desastre glaciar de 1942 y el desastre glaciar del 2010, que sería el más reciente. Dentro de ellos tenemos que enfocarnos en una cosa, ya que a lo largo de los años el cambio climático ha hecho muchos efectos negativos, en especial en los glaciares tropicales. A diferencia de la cordillera Blanca, en la cordillera de Urubamba, Cusco, no se han desencadenado hechos lamentables o de gran magnitud como en los aluviones de Huaraz. Sin embargo, no significa que no hayan ocurrido. La investigación e influencia del fenómeno del Niño en la epidemiología de la bartonoliosis humana en los departamentos de Ancash y Cusco entre 1996 y 1999 nos dice que la temperatura superficial del mar fue el mejor parámetro que correlacionó en la tasa de incidencia de bartonoliosis, tanto a nivel local como regional, y la tasa de incidencia de bartonoliosis fue estadísticamente superior en el año 1997. La investigación Sequía en Cusco de Juan Eduardo Gil Mora nos habla de que la sequía llegó acompañada de heladas que afectaron cultivos, pasturas y el volumen de agua. Además, señalan que este fenómeno ya afectó el 56% del área cultivable en la provincia de Chumbivilcas, 40% en Anta y 37% en Ganges, igual áreas agrícolas en las 13 provincias de Cusco. Organización de la información y redacción del artículo. Como bien sabemos, el Perú muestra una gran vulnerabilidad ante variaciones climáticas drásticas, siendo evidencia de ello las pérdidas económicas que implican fenómenos como el Niño. Así, bajo un escenario pasivo, los efectos del cambio climático
podrían ser incluso superiores, ya que los efectos se potenciarán al involucrarse otros mecanismos que afecten negativamente el crecimiento, como la pérdida de disponibilidad de recursos hídricos, que es el consumo humano, y la generación energética, debido al retroceso glaciar, la pérdida de productividad primaria agrícola y pesquera, producto del aumento de la temperatura del mar, la pérdida de biodiversidad y efectos sobre la salud humana. Este informe otorga una descripción general sobre el fenómeno de cambio climático, así como el contexto global en el que éste se interrelaciona, enfocando el análisis de las consecuencias e impactos económicos tanto para la economía global como para la peruana. Redacción de cada artículo. En la primera investigación nos indica que tiene como objetivo analizar los conocimientos correctos e ideas erróneas sobre causas de origen antropogénico que contribuyen al cambio climático. La muestra estuvo conformada por sujetos de la ciudad de Cusco, en Perú. Respecto a los conocimientos que causan el cambio climático, se observa que la mayoría de los participantes identifica la quema de combustibles fósiles, el aumento de dióxido de carbono, la deforestación, el hecho de conducir un coche como los más relevantes y, por otro lado, las concepciones erróneas relacionadas con el cambio climático, que fueron los residuos tóxicos, las centrales nucleares, las latas de aerosol, el agujero de la capa de ozono. Siguiendo con la exposición, yo voy a tocar los siguientes puntos. En los departamentos de Ancash y Cusco, los coeficientes de correlación para los parámetros ambientales locales, como son la temperatura máxima, media y mínima mensual, también la precipitación total, no fueron estadísticamente significativos, mientras que la temperatura superficial del mar fue el mejor parámetro que correlaciona con la tasa de incidencia de la bartonelosis a nivel local como regional. La tasa de incidencia de bartonelosis fue superior durante el Niño 1997 a 1998 en Ancash y Cusco. El siguiente punto. El concepto de sequía ha sido abordado por diversas instituciones y autores, de conformidad a la Convención de las Naciones Unidas de la lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación. Se entiende como sequía el fenómeno que se produce naturalmente cuando las lluvias han sido considerablemente inferiores a los niveles normales registrados, causando un agudo desequilibrio hídrico que perjudica los sistemas de producción de recursos de las tierras. Como siguiente punto tenemos a las 12 viviendas. La Oficina de Gestión de Riesgos de la Municipalidad Distrital de Cusipata informó que este tipo de fenómeno provocó el agrietamiento de muchas de las estructuras de adobe de las viviendas de la localidad, generando que los habitantes de las viviendas afectadas evacúen de emergencia sus inmuebles. Y el último punto tenemos al cultivo de papas. Si bien hay una variabilidad natural y permanente de la situación climática del mundo, se denomina específicamente cambio climático las modificaciones del clima atribuibles directa o indirectamente a actividades humanas, las cuales, sumadas a la variabilidad climática natural, alteran la composición de la atmósfera global de modo mucho mayor que lo ocurrido en otros periodos. Uno de los fenómenos más importantes del cambio climático es el calentamiento global, que es causado principalmente por las excesivas emisiones de dióxido de carbono y su consiguiente concentración en la atmósfera.